vamos a entrar en cómo fue el desarrollo de la prueba de la carrera del Gran Premio de Bélgica. En primer lugar, nos volvemos a encontrar una prueba sin incidentes, sin aparición del safety car, sin apenas banderas, con todos los pilotos, lo veremos también un poco más adelante, en la vuelta del líder, y vemos el dominio de Mercedes, que se colocó con Hamilton en las primeras vueltas líder, marcó la referencia en la primera tanda, en la segunda también mantuvo la primera posición, y la tercera tanda donde fue superado por su compañero de equipo, ya que se ahorró una parada en boxes. Detrás de ellos, esa remontada de Oscar Piastri, superando a Leclerc, que cayó fuera del podio, a Verstappen, a Norris, Sainz y Pérez ya bastante más abajo, casi a la altura de Fernando Alonso, por hacer una parada extra para conseguir el punto de la vuelta rápida de carrera. Segunda carrera consecutiva sin una sola bandera, ¿eh? O sea, salvo un pequeñito momento que hubo de alguien que salió de pista de Sainz en la 15, o en la, creo que en la 14 o en la 15, el resto no hubo nadie. O sea, otra carrera muy limpia, otra carrera sin problemas, que nos demuestra de que este año estamos viendo carreras muy fáciles de hacer, ¿eh? Seguramente esto también nos llevará a una carrera que habrá 5 safety cars y que va a ser totalmente loca, porque todavía no la hemos tenido, pero que es que nos encontramos de que la temporada está siendo muy limpia. Y aquí, bueno, lo habitual, 2 paradas, salvo Russell, o sea, Mercedes, que intentaron ir a una parada, y Los Aston Martin. luego Aston Martin, que también buscó una parada. Creo que eso lo veremos ahora. Respecto al gráfico de posiciones, pues vemos un barullo tremendo. Diferentes opciones estratégicas, primeros arrastres desde muy pronto, porque ya empezamos a ver paradas en la vuelta 7. Se produjeron esos arrastres en las posiciones finales. También entraron bastante pronto en el grupo de cabeza en boxes, por lo que parecía todo orientado a una carrera, a una estrategia de 2 paradas. Incluso había gente que hablaba de 3 paradas, pero sorprendió que George Russell, parando en la vuelta 10 en boxes, llegó hasta el final con solo una parada por el pit lane. Con solo un Es muy paso por el pit lane. increíble, es muy increíble. O sea, la evolución de posición de esta carrera es absolutamente increíble. Tiene 7 líderes, tiene 7 cambios de líder. Primero empieza Leclerc, que le consigue ganar la posición a Pérez en la salida. No, sí, bueno, Leclerc empieza en pole, que Pérez salía segundo. Le pasa a Hamilton. Luego vuelve a recuperar la posición Leclerc cuando Mercedes para, cuando Hamilton para. Tiene la posición Sainz. Luego la recupera Hamilton. Le va la posición a Piastri, que aguanta un poco más. Y sin venir a cuento, y estando en la P7 en vuelta 14, Russell gana. Absolutamente increíble, absolutamente increíble. O sea, una carrera súper dinámica, con muchísimos cambios de posición, con muchísimas oportunidades, que nos dejó esto. O sea, una barbaridad. Pero más cambios de posición producidos fuera de pista, por así decirlo, en boxes, que los que a lo mejor queríamos ver en pista, incluso cuando se usaba el DRS, porque vimos esos bloqueos de Verstappen a Norris, incluso el bloqueo que sufrió al principio de carrera Russell, y por eso adelanta tanto su parada en boxes para buscar ya hacer el undercut a Norris, a Pérez, incluso intentarlo con Charles Leclerc. Vimos que no era tan sencillo adelantar como a lo mejor se podía intuir este fin de semana. Porque lo complicaron más. Antes estaba la zona de RS más adelantada, ahora la retrasaron un poquito más y había menos espacio para el DRS, pero con todo, vamos, para lo que podía ser Bélgica 44 vueltas, una auténtica salvajada de carrera, muchos cambios de posición, no gana el que sale en pole, no, una barbaridad, una barbaridad. Y os vuelvo a mostrar la parrilla de salida, porque después de posiciones vamos a empezar a hablar de cómo fueron esas salidas. Charles Leclerc partía en la primera posición, Checo Pérez en la segunda, y hay que tener en cuenta si eran capaces de mantener esos puestos para buscar la victoria en el Gran Premio de Bélgica,
o podían ser superados por Hamilton, los McLaren que estaban detrás. De nuevo, muy encima había que estar de lo que podía hacer Lando Norris, que está fallando en la salida. Aquí volvió a fallar otra vez. George Russell para remontar, Sainz también para remontar, y Max Verstappen, que necesitaba empezar a ganar posiciones desde el comienzo. Bueno, lo que habíamos comentado antes, Verstappen detrás, Leclerc delante, Alonso octavo, bueno, pues lo mismo de antes. Aquí es eso, situar y mostrar a la gente cómo era la parrilla y qué cambios se podían dar. Vemos en primer lugar cómo fue la salida a nivel general. Vemos esa gran salida de Max Verstappen que le permitió ganar posiciones al comienzo. Mala salida de los McLaren. Charles Leclerc asegurando, y al tener pocos metros hasta la primera curva vemos que tampoco consigue mucha velocidad y ya la puede conseguir desde la T1 en adelante. Un Charles Leclerc que sí que logró mantener la primera posición en la primera vuelta. Y no sé si quieres comentar algo más de esta imagen o pasamos ya a esas comparativas, esos duelos 1 contra 1 en salida. Sí, pasa. En primer lugar tenemos el duelo Hamilton-Pérez, porque aquí ya hubo un cambio. Charles Leclerc sí logró mantener la primera posición en la primera vuelta, pero Hamilton, partiendo tercero, consiguió sobrepasar al piloto mexicano y ya situarse con opciones de pelear por la victoria el piloto de Mercedes, y complicando la carrera también al mexicano, que la gente esperaba que tuviera una gran oportunidad para pelear por la victoria, teniendo fuera a su compañero de equipo y llevando un Red Bull que tan bien se había comportado en Spa los últimos años. En primer lugar vemos la principal diferencia, cómo llegan a la primera curva, arriesgando más Lewis Hamilton, manteniendo el gas pisado unos metros más que Checo Pérez, y que eso le permitió por fuera sobrepasar al piloto mexicano a pesar de tener menor velocidad mínima en la curva, pero sí que pudo ir de manera progresiva en salida y haber superado al piloto mexicano por haber arriesgado más en esa entrada de curva. Frenó más tarde, se ve bastante claro que tarda más en quitar el gas. Y eso ya es lo que le permite tener la posición, aunque luego tiene menos velocidad mínima porque evidentemente entra más pasado, pero la posición la tiene ya y en la recta es capaz de coger más velocidad, pasa a August a fondo y en la recta ya es todo suyo. En August ya estaba delante de Checo. Sí, bueno, pues es eso, que pasa a fondo, lo consigue la posición a primera vuelta, la primera curva, y ya desde ahí fácil fondo. Como habíamos dicho, importante y todos los ojos puestos en Lando Norris y su salida. Necesitaba ganar posiciones, tenía una gran oportunidad para dar un golpe sobre la mesa, ya que él comenzaba en quinta posición este gran premio, en cuarta posición, perdón, y su rival Max Verstappen lo hacía desde la 11ª plaza. Sin embargo, otra mala salida de Lando Norris. No fue tan mala en los primeros metros, que fue muy parecida, como vemos aquí, a la de Russell y a la de su compañero Oscar Piastri. El problema es que Lando Norris se fue por fuera en la primera curva, buscó el exterior en esa primera curva y no llegó a entrar del todo en la curva, ya que pisó la grava en la zona de tracción, y ahí vemos todo lo que le perjudicó en esos primeros metros de tracción entre la primera curva y August. Algo que ya le dejó con poca velocidad, y le pasaron su compañero de equipo Oscar Piastri, le pasó George Russell, como vemos en esta comparativa, y le pasó Carlos Sainz. 3 posiciones perdidas, partiendo cuarto, cayó a la 7ª plaza, y por detrás Max Verstappen comenzaba 11º y ganaba posiciones. Es que fíjate cómo se te va a quitar el gas, la salida de la curva 1 y todo ese retraso que tienes. Claro, con porque el gas. ahí ya está pisando la grava y si no iba a perder el control del coche. Algo que yo he hecho en el simulador. Y arras más adelante, no todo le daremos tiempo, no te preocupes. Sí, te vas a aburrir a vueltas en Spa.
Pero aquí, bueno, le tardó más en ir al gas y desde ahí toda la velocidad que lleva hasta la curva, hasta la bus, ya le cuesta un poco más. Detalles que la salida marca muchas posiciones. Detalles, yo creo que precipitación o nerviosismo, sabiendo que está cometiendo varios errores en las salidas de los grandes premios y a lo mejor se está dejando ahí puntos. Y por último tenemos la comparativa de Verstappen con Ocon, porque como decía, comenzaba en la 11ª posición el piloto holandés, pero ya en la primera vuelta ganó una posición que fue a Esteban Ocon y vemos aquí por qué. En este caso sí que levanta antes el gas y frena con mayor suavidad Max Verstappen que su rival. También va algo más tarde al gas en la salida de la curva, diferentes trazadas, porque uno estaba por la izquierda, el otro por la derecha. Pero cómo gana velocidad el Red Bull desde por debajo de los 100 km por hora respecto al Alpine. Le hace una pasada completa en tracción y antes de llegar a August. Sí, ya nada que ver. O sea, realmente todo el tramo mejor Verstappen y desde ahí levanta un poquito en la entrada de Gus y luego la salida. Ocon tiene que gestionar muchísimo más el gas. Nada que ver. Nada que ver. Red Bull no le parece nada al Alpine. Esto es totalmente diferencia de gas, Sí, de prestaciones del monoplaza. sí, seguro. Eso fue lo ocurrido en las comparativas más interesantes de la salida. Pasamos a esos cambios de posición en la primera vuelta, que fueron bastantes. Como hemos dicho, Max Verstappen ganó la posición a Esteban Ocon en salida. También pasó a Alex Albon en los primeros metros. Tenemos la pérdida de 3 puestos de Lando Norris en esta primera vuelta y los beneficiados que fueron Carlos Sainz, Oscar Piastri, George Russell, también la posición ganada de Lewis Hamilton a Checo Pérez, algo que ya estábamos viendo en las imágenes anteriores, pero aquí lo vemos más claro a nivel general. Sí, básicamente su pierde de posición Norris, gana Hamilton, Sainz, Russell, Piastri y bueno, pues también buena salida para Verstappen, consiguió de 2 lugares. No tan buena para Pérez, que pierde uno, pero bueno, el resto lo que hemos comentado ya. A nivel general de la carrera vemos 208 cambios de posiciones en total y prácticamente en todas las vueltas tuvimos acción, mayormente en las ventanas de paradas, pero también algunos adelantamientos que se produjeron en pista. Sí, sí, sobre todo muy dinámica la carrera, hasta la vuelta 31 muy dinámica con muchos cambios de posición y 208 para 44 vueltas te equivale casi a 5 por vuelta, entonces muy dinámica, muy activa, muy variada. Solo Zhu con un cambio de posición y porque se acabó retirando el que En menos 5 tiene vueltas. en 5 5 vueltas vueltas, o creo que sea, hizo Zhou, sí, no hizo más. sí, por eso. Se retiró pronto la carrera y el resto pues eso, bastante estable todo. 15 Bastante cambios de dinámico posición, y 15 cambios de posición para Max Verstappen, que era alguien que necesitaba adelantar para remontar y sí que consiguió pasar de la 11ª plaza finalmente a la 4ª por la descalificación de George Russell. sí, muy activo. Tenía que avanzar y fue capaz de hacerlo. Y a nivel de el desarrollo de la carrera, lo volvemos a ver aquí. Un grupo de cabeza bastante apretado, bastante igualado. Sí que la carrera controlada hasta esa parte final por los Mercedes, por Mercedes sobre todo, teniendo diferente estrategia. Esa tanda final donde fue completamente al ataque Oscar Piastri, llegando a pasar en pista a Charles Leclerc, pero que a lo mejor ahí le frenó lo suficiente como para que no terminara de alcanzar a los Mercedes. También hay que recordar que tuvo el error en la segunda parada en boxes donde perdió un poco de tiempo. Luego se quedaron más atrás de este grupo de cabeza Carlos Sainz, un poco en zona de nadie, peleando con Checo Pérez, que al final tuvo la ventana gratis para parar y conseguir el punto de la vuelta rápida de carrera.
y liderando la zona media está Fernando Alonso con esa estrategia a una parada. De nuevo volvemos a decir, todos los pilotos que completaron la carrera en la vuelta del líder. También hay que tener en cuenta, solo hay 44 vueltas en esta prueba y el tiempo de vuelta es cercano al 1.50, es de los más altos de toda la temporada. Por lo tanto, a pesar de que la cabeza es bastante más rápida que los pilotos de atrás, no hay tiempo suficiente como para alcanzarles. Sí, una carrera muy estratégica, con muchos cambios, con mucho componente interno, que lo veremos ahora cuando vayamos a estrategia y recuperaremos estas imágenes para poder explicar cómo fueron realmente las estrategias, porque más allá de qué neumático colocas y en qué vuelta, es cómo gestionas y cómo desarrollas cada tanda. Y desde ahí una carrera con muy pocas vueltas, pero con mucha intensidad. Y realmente empieza la vuelta 9, porque la primera vuelta es de salida y desde ahí hasta la vuelta 10 es bastante estable. Pero desde la vuelta 9 hasta la vuelta 31, 33 hay un montón de cosas que están ocurriendo. 24 vueltas que fueron increíblemente dinámicas. Y entrando ya a nivel estratégico, comenzamos viendo la situación general, también las ventanas de paradas, que prácticamente se solapaba la primera parada con la segunda, porque había habido pilotos de la zona de atrás parando muy pronto. También vimos tanda central, creo que era de Checo Pérez, que fue muy corta, la tanda central, y eso supuso que se adelantara bastante la segunda parada, se igualara con los pilotos que comenzaron con el duro, como fue el caso de Carlos Sainz en esa primera parada, y tengamos mucha acción en esa parte central de la carrera, entre la vuelta 7 y cercana a la vuelta 30. Marca de momento los neumáticos. Vamos a los neumáticos y luego vuelvo a esto. Vamos a los neumáticos, que por ahí te tendrán que ir llegando. Uh-huh. Vemos muy poco uso del blando. Ricciardo que lo utilizó en la primera tanda de su carrera para salir, y luego también el que montó Checo Pérez, pero protagonismo total del medio y del duro. Lo hablábamos esto en el previo y queda bastante claro en el previo. Es una carrera muy de blando y de medio. Nada de eso ha pasado. Nada de eso ha pasado. En el blando se utilizó 10 vueltas en dos tandas. Una de 8 vueltas de Ricciardo al comienzo de carrera y luego la vuelta rápida con la vuelta de salida previa de Pérez. Nada más. Y una degradación súper acelerada. El neumático medio no iba a ser tan rápido. Y aquí también degradó mucho más. Y todo pasaba. El neumático duro, que el año pasado estábamos en una situación totalmente estable. Estaba Totalmente descartado. residual. Estaba descartado con 12 vueltas. Y este año llega a ser el mejor neumático de carrera, porque tiene un extra sobre el medio y además una degradación muy estable, que prácticamente no le dan ningún tipo de problema y permite que se fuera toda la 30 vuelta 33. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué es esto? Por el cambio de asfalto del circuito. Antes el circuito tenía un asfalto diferente, un poquito más viejo. Este año habían cambiado bastante. Y esto hace, sobre todo, que el neumático sea, y el rendimiento del neumático sea totalmente diferente. El neumático duro antes no se usaba, estaba descartado. Este año era el central. Desde aquí, lo normal, nos vamos a ir a una carrera posible de una parada de medio duro. Y para el futuro esta carrera volverá a ser lo que era un medio duro. Salir la vuelta 10, 12, 14, colocar el neumático duro hasta el final. Esto no se sabía, aquí había que hacer mucha interpretación. El sábado no hubieran datos representativos, la pista estaba nueva, estaba limpiada porque se había llovido y se habían desgomado. Toda la goma que le habían colocado el sábado se fue. Entonces está bastante nueva. Y esto lo que nos hace es que el neumático duro fuera el mejor y el neumático medio fuera el segundo mejor, y el duro totalmente y el blando totalmente descartado. Pues ahora lo de estrategia. Sí, porque además quiero aprovechar para comentar que esa primera tanda que tuvo Carlos Sainz con el duro quizás les dio muchos datos no solo a Ferrari para ver cuál era la estrategia óptima hacia Leclerc, sino también al resto de equipos, viendo que el duro era el más competitivo también en esa tanda inicial.
Es que esta carrera fue muy de aprender sobre la marcha y de muy de entender las cosas sobre la marcha. Nadie esperaba realmente que fuera el neumático duro tan importante, pero al final lo fue. Y el blando fue totalmente residual. Sainz sale con el duro y si tuviera suficientes datos, yo creo que si la carrera se hiciera el próximo día, o sea, se hiciera esta semana, o incluso el día siguiente, Sainz no hacía una parada solo de 20 vueltas, hubiera llegado fácil hasta la vuelta 32, 34, coloca el neumático medio y llega, porque 20 vueltas, Eso 12 es, vueltas más podías hacer con el duro. hubiéramos visto muchas más estrategias a una sola parada, sabiendo que se iban a comportar así los neumáticos. Claro. Y esto lo sabes en vuelta 44, no en la vuelta 24, que es donde tienes que tomar la decisión. El Pérez hace dos tandas con el medio, la segunda totalmente irrelevante, 10 vueltas y coloca su neumático duro para 20 vueltas. Evidentemente, lo mismo. Puedes hacer 5 vueltas más con el duro y 5 vueltas más con el medio. Entonces paras en la vuelta 15 y te vas hasta el final de la carrera con el duro. Gente que actuó muy bien y gente que pudo hacer una buena carrera, Mercedes. ¿Qué pasó con Mercedes? Mercedes hace un escenario totalmente desconocido y en este escenario ellos siempre van a colocar un coche a dos paradas, que fue lo que hizo Hamilton, otro coche a una parada, que fue lo que hizo Russell. Entonces, como no tenían claro cuál iba a ir mejor, pusieron a Russell en una, Hamilton a dos, y la que fue mejor fue Russell a una. Que no hubiera podido ser Russell a una, hubieran colocado a Hamilton a dos. Y entonces hubiera sido el resultado para Hamilton. En cualquier escenario, aquí no era un tema de saber qué tenías que hacer, sino adaptarte a aquello que fuera lo mejor. Y Mercedes fue el que mejor se adaptó con esta estrategia. Pero realmente la diferencia entre ir a una parada o ir a dos era muy pequeña, porque lo vimos con los Mercedes llegando prácticamente a la par a final de carrera. Es cierto que Hamilton tuvo 3 vueltas para intentar atacarlo y no llegó a colocarse en ningún momento en paralelo. Yo creo que Hamilton fue bastante respetuoso con su compañero de equipo en ese final de carrera, pero es que les acabó alcanzando también Oscar Piastri, y habría que tener en cuenta que la estrategia a una parada de Russell fue parando en la vuelta 10, que es demasiado pronto con el medio. Sí. O sea, seguramente Hamilton, que ya era alguna vuelta más tarde, o si hubieran alargado un poco más, se hubieran extendido en esa tanda inicial, podría haber tenido más margen el piloto que eligiera ir a una sola parada. De aquí tenemos una cosa bastante clara, que es sobre todo la vuelta 8 a la 10, que es el paso del medio al duro. Y luego tenemos una segunda ventana, que es de la 23 a la 30, en la que decide si parar o no. Lo que mucha gente ha decidido fue parar y colocar otro segundo neumático duro. Que fue el caso de Hamilton, de Piastri, de Leclerc, de Norris. Verstappen intentó incluso ir con neumático medio. Sainz, un error súper grande de colocar 8 vueltas con el medio para volver otra vez al duro. Alonso se queda fuera. Y todo esto lo podemos ver de manera muy clara en el gap. Y ahora lo puedes colocar. En el gap de general, Sí. aquí lo tenemos de nuevo. Ahora te llega. Vale, lo tengo. Bueno, pues básicamente esto es lo que nos marca la carrera. Es una carrera increíblemente estratégica. Increíblemente estratégica. Primero, en la cabeza sale Hamilton y desde la vuelta 2 hasta la 10 no hay muchas posiciones, no hay muchos lugares que se vayan a cambiar. Para Verstappen, luego para Russell, luego para Piastri. Vuelta 11 para Hamilton, que era líder, y se quedan fuera Sainz, Leclerc y Norris. En esas vueltas, ¿qué ocurre? Pues realmente que Sainz pasa líder porque no ha parado y todo sigue en una posición que más o menos estaba antes. Creo, sí, bueno, luego también pierde posición Norris con un error de intentar parar más tarde, que realmente nunca les llega a salir y lo único que supone es perder posición con Verstappen. Y una vez que para Sainz, vuelve a parar Pérez. Esto es un error enorme. Aquí se ve claramente la carrera de Pérez. Pérez hace 2 paradas y una de ellas es un drive-thru, porque Pérez podía haber aguantado perfectamente fuera, sin necesidad de hacer esa segunda parada. Con esa segunda parada ya sabes dónde le estás colocando y entonces le estás sacando totalmente la carrera. Sainz, con la vuelta que hace, la vuelta 28, estás otra vez en el escenario. Los dos salen de la carrera porque básicamente se equivocan en estrategia. Sainz por hacer una tanda de 8 vueltas y Pérez por parar 2 veces antes de la vuelta 21. Entonces los dos fuera. Hamilton sigue fuera
Leclerc también sigue fuera, Russell sigue fuera. Siguiente ventana, de la 23 a la 29. ¿Qué pasa aquí? Tienes la decisión de seguir o parar. Todo el mundo opta por parar. Primero para Leclerc, luego para Hamilton, luego para Verstappen, luego Norris, luego Piastri y se queda uno sin parar, que es Russell. ¿Qué sucede con la parada y qué efecto tiene no parar para Russell? Pues lo que puedes ver. Estaba a la altura de Norris y de Verstappen. ¿Dónde quedan en la parada? Todo eso es lo que consigue ganar por parar, o sea, por quedarse fuera. Y desde ahí no lo pierde, porque lo normal, vale, yo paro en boxes, pero pierdo tiempo luego en el regreso a la pista. Russell no lo perdió. Russell ya simplemente ganó la posición a Norris y a Verstappen por quedarse fuera. Y desde ahí incluso te da la opción de llegar al podio, porque Leclerc no es capaz de seguir el ritmo porque los neumáticos de Russell siguen vivos. Esto lo hemos hablado muchas veces, sobre todo en estrategia, lo hemos planteado muchas veces con el step down. Tú si haces una parada tienes que tener suficientes vueltas para poder recuperar esa diferencia. Y aquí el step down que se hizo no fue suficiente como para poderlo recuperar en la pista. Consecuencia, Russell posición, Norris Verstappen detrás y Leclerc también. Que no hay tantas vueltas, es que no hay tantas vueltas para recuperar. Se plantan en la lucha por el podio Hamilton, Russell y Piastri. Y desde ahí nos encontramos lo que será lo normal para el final de la carrera. De encontrarnos a Russell al frente, Hamilton, que en la vuelta 40 ya está detrás y defiende, porque para Mercedes es un 1-2. Seguramente si hubiera sido Hamilton en Ferrari, podría haber intentado atacar, pero Russell tenía velocidad en la recta, y aquí te defiendes con velocidad en la recta. Entonces no estaba tan claro. Y Piastri también es capaz de pasarle y de ponerse por delante de Leclerc y muy cerca al final de la carrera de luchar con los Mercedes. Muy buena carrera en la estrategia de Mercedes de colocar un coche en una parada, otro coche a dos paradas, y que la combinación de ambos le permite ir a la carrera e ir a ganar. ¿Y por qué colocan a Russell en una parada? Porque Russell estaba detrás. Russell tenía que atacar, lo normal era defender, defiendes a dos paradas, atacas a una parada. Y te consigues que el coche que estaba líder en la vuelta 10 sea segundo, esté líder, y el coche que está totalmente descolocado, que era Russell, sea líder. O sea, tienes que hacer algo diferente para buscar ganar cuando estás en una situación tan igualada, y lo hicieron con Russell y lo consiguieron. El problema fue luego la descalificación. Si esta carrera fuera la semana que viene o esta semana, seguramente no estuviera pasado. Y esto es un ejemplo muy claro de cómo es correr en terrenos inciertos o correr en la incertidumbre. De que tienes que intentar adaptar y cosas que crees que no te van a salir y te salen. Y cosas que crees que no te van a poder trabajar, te trabajan. Y a la vez, dicho de otra manera, alguien va a correr en Spa dentro de muy poco tiempo. Lo que a su vez ya nos está dando muchas pistas de por dónde van a ir las cosas. Siendo Fórmula 1, alguien que creo que esta cosa le va a poder interesar bastante. Veremos. No te a ver, no te digo a ti que evidentemente sabemos que en el momento que pongan el simulado de la carrera te van a pasar. Pero para la carrera a mí no me pasan, A mí no me pasan. Último, la culpa será del setup. Nada, eres último, entonces no te pueden pasar, está claro. Vamos a terminar de hablar de la parte estratégica con los comentarios de boxes, porque hemos tenido dos paradas en la mayor parte de los pilotos. También llegó a 3 Checo Pérez para conseguir esa vuelta rápida. Vemos ese tiempo que ya dijimos durante el previo, el tiempo objetivo del paso por el pit lane cambiando de neumáticos, que era en torno a los 23 segundos. Si bajabas de ahí iba a ser una buena parada. Si pasabas ese tiempo habías estado perdiendo tiempo en boxes. Y es algo que encontramos en el caso de Oscar Piastri, P17 en boxes por esa segunda parada, 24,2 segundos. Tiempo que perdió frenando al llegar al cajetín de su box, donde se pasó ligeramente de frenada. Tuvieron que recolocarse los mecánicos y se dejó en torno a un segundo, un poco más de un segundo en ese cambio de neumáticos. Algo que también le impidió alcanzar antes a los Mercedes a final de carrera.
Lo hemos hablado muchas veces. Lo importante en las paradas en boxes no es ganar tiempo, es no perderlo. Y Piastri lo perdió. Y Piastri, perdiendo ese tiempo, perdió la carrera. Porque Russell está por delante y Hamilton hubiera quedado por detrás y entonces Piastri hubiera podido ganar en Spa. Pero por atropellar al mecánico, atropelló la victoria. Que es lo que vemos también con los Mercedes, que ellos sí que hicieron buenos cambios de neumáticos en boxes y se mantuvieron en el top 6 con sus paradas. Sí, en 4 décimas todos, 5 décimas y todos muy cerca. Entonces Haas es el único que no fue capaz de hacer un gran trabajo en boxes todo el rato en 23, pero Piastri fue el que perdió, además en box.